Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Hoy miércoles 26 de agosto. Muy contento por compartir estos minutos en el primer ciclo de conferencias virtuales de la Facultad de Ciencias Veterinarias del Estado Zulia, en la jornada de Todos por Veterinaria. Mi nombre es Wilmer Ruiz, soy médico veterinario egresado de la Universidad del Zulia de la Facultad en el año 2003 y con una maestría en reproducción equina, trabajando mucho con el tema de reproducción y biotecnología, principalmente en yeguas. Dándole las gracias a todo el comité organizador por la invitación. Espero que estos minutos sean de agrado para ustedes y que puedan obtener algún tipo de provecho importante y sin olvidarme también, por supuesto, del agradecimiento al Centro de Estudiantes, principalmente a María Retamosa y a Rebeca Martínez por la invitación. Muy agradecido de verdad. Vamos a hablar, comenzando un poco, sobre el temario, aparte de biotecnología reproductiva en yeguas, hablando un poco de la parte anatómica, para que más o menos los colegas veterinarios y estudiantes nos pongamos en contexto comparándolo con la especie bovina, la especie de mayor, digamos, de mayor número de profesionales abocados a la especie. En la parte de anatomía reproductiva, en la primera imagen que les muestro, en la parte superior izquierda, está una imagen in situ de un tracto reproductivo de una yegua, donde comparando lo que podemos ver con mayor evidencia es el tamaño de los ovarios. Los ovarios son mucho más grandes en la yegua con respecto al de la vaca, pudiendo alcanzar folículos de mucho mayor tamaño. Y tomado como punto principal de referencia en la palpación o en la ecografía de los profesionales que trabajamos en el área clínica. Aquí podemos ver el tamaño de los ovarios, los cuernos uterinos, ligamento ancho y, en fin, todo el tracto reproductivo de la hembra equina. En la imagen superior izquierda, superior derecha, que pueden ver acá, está una imagen dorsal del tracto reproductivo de la yegua, donde pueden ver vulva, pueden ver vagina, cervix, con la acotación de que no existen anillos cervicales, como se puede ver en la vaca, puede ver en la búfala, generando esto una mayor, digamos, destreza o mayor facilidad en el momento de la inseminación, para lo que trabajamos con la parte de biotecnología. Y podemos ver aquí marcados ambos ovarios como punto de referencia, cuerpo del útero también mucho más corto que en las otras especies y blanco del inseminador o de todo el que trabaja con biotecnología como referencia en Instagram. La parte introductoria, en la segunda lámina, les traigo dos imágenes, una que representa el tracto reproductivo lateral, viéndolo con una toma lateral en una yegua, donde pueden ver acá en el momento de la palpación por el recto cómo podemos evaluar vagina, útero. El útero inmediatamente entra a cavidad abdominal, tiene una caída fisiológica anatómica hacia cavidad abdominal que es importante, sobre todo porque en la yegua muy poco hay reemplazo, porque realmente la industria equina maneja una genética importante per se del animal. Y esta caída hacia cavidad abdominal puede generar algunos problemas posteriores de fertilidad que hacen que el profesional abocado al trabajo reproductivo en yeguas tenga mucho énfasis y mucha importancia para patologías posteriores. Y también vemos acá en la toma dorsal como claramente los dos ovarios están bien determinados, el cuerpo del útero, el cervix para el momento de la palpación en general. Y en la toma de la lámina inferior derecha, les traigo aquí unas generalidades de las concentraciones de progesterona, comparándolo también a la parte de bovinos. Las concentraciones de progesterona, una vez inducida la ovulación en yeguas, son mucho más importantes. Podemos llegar hasta unos 10 nanogramos por mililitro, pueden ser 3 o 4 veces más que en el bovino. Aquí tomando el cursor podemos ver el ciclo estral de la yegua dura más o menos 21 días, lo vamos a ver un poquito más adelante, tomando dos fases importantes, el estro con una duración de 4 o 7 días y el diestro segmentado en diestro temprano, medio y tardío con una duración de aproximadamente 15 días como culminación total. El metaestro y el proestro se manifiestan en la yegua como eventos de poca relevancia y muy cortos. Haciendo la parte introductoria un poco para seguir entrando en la onda, la yegua reproductivamente se clasifica como poliéstrica estacional. Esto generalmente sucede en países donde se generan las fases templadas y no las fases de calor y frío
muy marcado, generalmente ellas pueden entrar en una estacionalidad que les genera un anestro estacional y una ciclicidad en una parte del año y en otra parte no. Sin embargo, la experiencia que tenemos nosotros en Venezuela y en el trópico como tal, también tomando de repente Colombia y algunos otros países tropicales, ella se comporta como poliéstrica continua, ella puede ciclar perfectamente todo el año sin tener relevancia en la estación, aunque sí posiblemente en algunos casos caen en un anestro porque son animales de fotoperiodo largo, pero no muy marcados como en países donde se cumplen las 4 estaciones. El estro y el diestro, como los dos eventos dentro del ciclo estral más relevantes, como lo describimos anteriormente, dentro de una duración de 4 o 7 días, con una presencia principalmente de un folículo dominante, que puede ser de unos 30, 35, 40, 45 milímetros, también comparándolo con el tamaño del bovino, mucho más grande, y un diestro que generalmente genera un cuerpo lúteo que también desde el punto de vista de a la palpación no se percibe por el veterinario que trabaja a nivel de campo. Por eso es que la ultrasonografía es tan vital para este tipo de negocios y este tipo de mercado de la industria. El crecimiento folicular, también comparándolo con el bovino, el crecimiento folicular generalmente es un folículo dominante que alcanza un tamaño importante, preovulatorio, y genera la concepción o la ovulación que nosotros vamos a esperar. Esta ovulación generalmente sucede entre 24 y 48 horas antes de culminar el celo. Esto quiere decir que si la yegua generalmente entra en un ciclo estral que el estro le dura 5 días, ellas entre el día 3 o el día 4, generalmente donde se produce la ovulación, y esto también es muy importante desde el punto de vista clínico para nosotros los veterinarios a nivel de campo para tratar de lograr capturar la ovulación y que el servicio se manifieste con esta para tratar de mejorar la fertilidad. Y por último, la gestación en la yegua es de más o menos 11 meses, 335 días aproximadamente, más o menos 15, más o menos 20, y lo que nos genera a nosotros un potro al año a nivel de industria. La preñez gemelar, la tomé acá con una acotación como esta que están viendo acá, es una preñez gemelar en una yegua y es indeseada, generalmente es indeseada, por eso es que también el diagnóstico por ultrasonido, como lo vamos a ver más adelante, es tan importante porque en la industria equina produce pérdidas importantes en una tasa mayor de abortos y de potros sin ningún tipo de viabilidad. Haciendo aquí un pequeño resumen de lo que anteriormente describimos, concluimos que la yegua se comporta como poliéstrica estacional, pero en el trópico puede ser como poliéstrica continua, ciclando todo el año. La ovulación va entre 24 y 48 horas antes de finalizar el celo, un celo que dura entre 4 y 6 días, unos ciclos estrales que están entre 21 y 22 días. Culminamos también que la yegua de fotoperiodo largo, donde las horas luz favorecen la ciclicidad a través de un estímulo retinal que podemos describir más adelante, y en la industria del pura sangre y también de algunos criaderos de relevancia se maneja temporada de monta, tratando de que el potro se produzca el parto en las mejores épocas del año para su crecimiento, que es una industria tan competida, sobre todo a nivel de pura sangre de carrera. Sobre el resumen de la generalidad del problema. Tocando un poco la parte de biotecnología, el punto más básico y relevante que podemos hasta el momento acotar es el uso de la ultrasonografía. El uso de la ultrasonografía en los últimos 20 años ha sido indispensable a nivel de criaderos para mejorar todo lo que es fertilidad, tasa y mejores resultados. Y indudablemente que es un aporte esencial para la industria. ¿Qué podemos hacer con la ultrasonografía? Podemos hacer muchas cosas. Aquí les traigo de repente algunos ejemplos generales. Aquí vemos en la imagen a la izquierda como también comparándolo un poco con el bovino, el estrógeno, las altas concentraciones de estrógeno producidas por este folículo dominante que ven acá, de unos 39 milímetros, produce a nivel de útero, del cuerpo uterino, un edema en el útero que también diferencial porque el estrógeno, las concentraciones de estrógeno en la yegua producen flacidez, mientras que las concentraciones de progesterona producen tonicidad. También a la inversa, si nos vamos a la hora de la palpación rectal, tomándolo en comparación con la otra especie. Entonces aquí pueden ver un folículo dominante, una yegua pura sangre de 39 milímetros con un edema tipo 3, producto de la acción estrogénica local del mismo. Y aquí también para algunas patologías ováricas, como en este caso vemos acá en la imagen superior inferior derecha, un hematoma ovárico
donde este folículo, posiblemente por problemas de LH, no produce la ovulación y producimos ciertos hilos de fibrina que pueden ser diagnosticados también a nivel de ecografía, y todo esto puede mejorar la respuesta de nosotros los veterinarios a nivel de campo, a nivel de criaderos, para mejorar los resultados. Aquí también podemos ver el diagnóstico de preñez en una yegua. En este caso es una yegua con una preñez donde se ven los dos corpúsculos polares bien delimitados de 14 días, una gestación de 15.39 milímetros de diámetro. Esto también es diferencial en la parte bovino porque el diagnóstico de gestación es muy precoz, entre 14 días en promedio, pero realmente experiencias de campo demuestran que vesículas de 11 y 12 días también puede ser diagnosticada por ecografía, y llevándolo a la parte de bovinos también podemos trabajar mucho más rápidamente en el diagnóstico de la gestación por la ultrasonografía, ya que en otras especies generalmente se van al día 21 o 25 en el menor de los casos. El reconocimiento materno también es importante, que se da en esta etapa de la gestación a los 14-15 días, y es vital porque, como describimos anteriormente, esa yegua problema, que posiblemente tenga problemas uterinos, problemas anatómicos, problemas de ligamento ancho, de visceroctosis o retenedoras de fluidos, diagnosticar la preñez en esta edad es vital porque podemos hacer tratamiento de sostén para el mantenimiento de la gestación a tiempo y tratar de que no haya una pérdida embrionaria. Esta es otra imagen que les traigo, donde la ultrasonografía es vital. Fíjense aquí en esta imagen como se observan dos estructuras que representan unos quistes endometriales en una yegua. Estos quistes endometriales son diagnosticados también por ultrasonografía, imposible diagnosticar a la palpación, y estos quistes endometriales pueden generar infertilidad. En este caso, hubo una yegua pura sangre de carrera que produjo una preñez, como lo están viendo acá en esta imagen, alrededor de los quistes endometriales. Entonces, esto es muy importante porque esta era una yegua de 22 años que se logró preñar, y si nosotros no utilizamos la ultrasonografía para hacer diagnóstico de gestación precoz y un monitoreo adecuado, posiblemente esa preñez se vaya y vuelva la yegua a ciclar nuevamente, no por problemas de fertilidad, sino por problemas de repente de no actuar debidamente en el momento oportuno. Continuando acá, tocando otro punto, vamos a tocar un poquito el tema de la inseminación artificial. La inseminación artificial en los últimos 10 o 15 años ha tenido una importancia bastante marcada, donde realmente el semen fresco y el semen congelado están marcando una pauta muy importante para la mejora genética a nivel de criaderos, para evitar el traslado de yeguas desde su criadero principal a otros países o a otras latitudes. Y realmente esto ha sido también un aporte importante para los dueños de criaderos y caballerizas en todo el país. Aquí vamos a hablar un poquito de la extracción del semen, del procesamiento del semen, preparación de la receptora y algunas consideraciones que discutiremos. La inseminación artificial, tomando como principalmente la extracción del semen. Nosotros, como podemos ver en las imágenes, lo que más se utiliza normalmente es una hembra en celo, con los cuidados respectivos, o también utilizan mucho, sobre todo en la raza paso fino, es muy común y muy comúnmente utilizado el maniquí. Estas son las dos, bajo mi percepción, las dos técnicas de mayor uso, por lo menos en América Latina, para estimular la extracción del semen en el macho. Hablando un poco de la parte de la recolección a nivel de campo, todo esto aplicado a nuestra situación, nosotros recolectamos con una vagina artificial, como lo ven aquí en la imagen superior. Esta vagina artificial generalmente tiene una temperatura de unos 40 grados centígrados como sensación térmica, con unos envases de recolección y una lubricación adecuada con principalmente gel espermaticida. El eyaculado del caballo va entre unos 10 y 40 ml, produciendo esto unas diferencias también importantes en el momento del manejo del semen, en lo que es la parte de la congelación sobre todo. Nosotros a nivel de campo, este semen lo evaluamos y vamos a hacer inseminaciones artificiales en el mismo momento, o simplemente vamos a trasladar semen fresco, o vamos a tratar de congelar. Hacemos una evaluación en macros del semen, donde vemos el volumen, como les comenté, entre 10 y 40 ml, el color, el aspecto, y a nivel de microscopio podemos hacer el contagio, la motilidad y la viabilidad sin ningún problema, de manera muy práctica y muy efectiva.
Aquí tienen imágenes de semen refrigerado en ejemplares de Venezuela, a nivel de campo. Este semen refrigerado lleva cierta adición de unos semen extender que podemos nosotros preparar o comprar comercialmente, tratando de mejorar la calidad del semen, tratando de mejorar el mantenimiento para proveer entonces sustancias y sustratos metabolizados. Estos diluyentes generalmente a nivel de campo utilizamos mucha leche descremada, glucosa, algunos antibióticos, en este caso penicilina, streptomicina. Son diluyentes muy prácticos que utilizamos más que todo de transporte, de medio de transporte, hasta llegar al laboratorio donde vamos a determinar el tratamiento que le vamos a dar al semen, si va a viajar a un lugar equidistante o simplemente va a congelación. Para congelar semen, adicionalmente hagamos la extracción y el transporte. Simplemente nosotros a nivel de laboratorio muy básico hacemos centrifugación del semen. El semen se centrifuga más o menos a 1500 revoluciones por unos 15 minutos y eh, algo muy particular también es el plasma seminal en el equino, que es bastante abundante. Hacemos extracción de todo el excedente para llegar a la fracción espermática, como lo ven acá en la imagen inferior derecha, donde es la parte minúscula que estaba acá abajo, la parte espermática que ya va a congelar como tal. El congelado se resuspende en algunos medios de congelación, pueden ser comerciales principalmente, con mejor efectividad, y se hace un contaje, un cálculo del número de pajuelas con una cámara de Neubauer, donde podemos obtener caballos que generalmente pueden ser muy buenos. Esto es muy, aquí sí hay una diferencia con el bovino en el comportamiento del individuo, porque el caballo generalmente no todo caballo presta a congelar. Hay que ver qué diluyente a un caballo determinado le puede caer bien, le puede caer mal, con el que tenemos mejor o peor resultado. Y todo eso tiene que ser evaluado principalmente por nosotros los que trabajamos a nivel de campo para determinar de qué manera y de qué metodología utilizamos, porque realmente son muy particulares los resultados entre una metodología y otra en la parte de congelación de semen. El congelado generalmente estamos fabricando pajuelas de 0.5 ml con 100 millones de espermatozoides y se hace el sellado para el almacenamiento bajo nitrógeno líquido, que generalmente es donde determinamos allí la manera donde vamos a guardar y almacenar el semen. Podemos, según la experiencia que tenemos nosotros a nivel de campo, entre 40 y 80 pajuelas podemos sacar por cada extracción en caballos que nos dan un buen rendimiento, y eso es más o menos lo que hemos determinado y establecido según nuestra experiencia aquí. En el momento de este semen, esto es uno de los problemas de la industria equina en la parte de congelación, porque realmente el semen es muy termolábil y en el momento de la descongelación él tiene un shock térmico que es muy importante, generando bastante disminución de la motilidad y la calidad seminal. Por eso es que muchos caballos no se prestan la calidad del semen no se presta para un resultado importante. Nosotros hacemos descongelación generalmente a 37 grados por unos 30, 25, 30 segundos. Evaluamos nuevamente la motilidad y la viabilidad para el momento de que la receptora está lista para recibir la inseminación. En el semen refrigerado, nuestra experiencia más o menos vemos que garantiza mínimo 48 horas con buena motilidad, buena viabilidad. Esto puede irse a 72 en caballos con mejor calidad seminal y en técnicas con mejor resultado, pero generalmente 48 es el promedio, donde con semen refrigerado se hace una inseminación superficial. Simplemente al pasar el cérvix se deposita el semen, tratando de ubicar el ovario que en ese momento genera el folículo dominante, y con 200 millones de espermatozoides, que esta es otra manera también de controlar la inseminación, porque es muy importante, caballos que tienen una alta demanda espermática o gran cantidad de saltos vendidos, en un solo eyaculado podemos inseminar entre 4 y 6 yeguas en una conducta estándar, tratando de evitar un servicio completo por concepción, sino que mejorar la eficiencia a través de la parte de la biotecnología. Entonces se utiliza mucho en caballos, principalmente paso fino. Con el semen congelado tenemos ciertas diferencias. Fíjense que aquí era 48 horas, aquí nos vamos más o menos a 6 horas. El semen congelado, al nosotros producir la descongelación
estresamos el semen en un punto donde realmente la motilidad y la viabilidad disminuye bastante. Por eso es que tenemos que tratar de asegurarnos que la ovulación sea bastante, pero bastante exacta. Hacemos una inseminación profunda, donde ya tratamos de irnos lo más profundo que podamos dentro de nuestra experiencia en la parte profesional. Y estas pajuelas, generalmente que nosotros hacemos de 100 millones de espermatozoides que le habíamos escrito, generalmente la dosis inseminante es de 300 millones de espermatozoides. Es decir, que podemos utilizar 2, 3, 4, 6 pajuelas según la calidad del semen post descongelación para tratar de lograr una tasa importante de concepción. Pero bueno, hablando un poquito de la preparación de las receptoras en semen congelado. Pasando de la parte de inseminación con semen congelado y con semen fresco, nos vamos a hablar un poquito de la parte de transferencia de embriones. Esta obviamente también es una herramienta de biotecnología que ofrece el campo veterinario muy, muy importante. Cada vez toma mucho más auge debido a que la donadora generalmente es una yegua de alto desempeño, de alto performance a nivel deportivo. Si hablamos de caballos de team penning, generalmente la donadora siempre tiene competencias en diferentes lugares. Si hablamos de yeguas de cuarto, de paso fino, siempre la campeona tiene muchos eventos en diferentes lugares, puede ser nacionales o inclusive mundiales. Y esto hace que el dueño de la yegua procure mantener esa campeona, esa yegua de alto performance, siempre dispuesta, lo que llamamos nosotros vacía a nivel de campo o no preñada, para tratar de que su performance sea lo mejor posible y la continuidad de los eventos sea lo mejor posible. Esto genera en la transferencia de embriones una técnica importante para tratar de estimular y de prolongar la genética de estas yeguas campeonas a través de receptoras de mayor adaptabilidad, de mejor costo, con mejores cuidados, ya que generalmente viven a nivel de criaderos o caballerizas. Entonces, hablando de transferencia de embriones, simplemente como medida, digamos, exploratoria o como características generales, lo más importante es tener la sincronía entre la donadora y la yegua donadora y la yegua receptora. Si nosotros hablamos del ciclo de 21 días y tomando el día cero como el día de la ovulación, nosotros podemos mantener un tiempo de espera que va más o menos entre 5 y 8 días, llevando al promedio a los 7 días para hacer el lavado. Una vez que la yegua ovula y es inseminada, ya bien sea por semen fresco, ya bien sea por semen congelado, ya bien sea por monta directa, una vez se produce la ovulación, nosotros contamos más o menos 7, 8 días y hacemos el lavado o el flushing en la donadora para capturar el embrión. Generalmente es un solo embrión, ya que, como lo venimos describiendo anteriormente, la ovulación casi siempre es única, es una sola, y lo que nos encontramos generalmente es un blastocisto expandido, y esa receptora que nosotros vamos a utilizar como, como, como yegua a transferir, tratemos de que hormonalmente siempre esté acorde con la donadora. Entonces, nosotros en el grupo de receptoras que tenemos a nivel de criadero, ya bien sea, esa receptora puede ser cíclica, puede ser no cíclica, puede estar complementada con tratamiento hormonal, puede ser simplemente fisiológicamente en el mismo momento de la yegua donadora. Hacemos ahí una sincronía para que hormonalmente las dos estén a la misma par, entre comillas, y por lograr una tasa lo más efectiva que podamos. Generalmente en la transferencia de embriones se tiene un resultado entre 45 y 55% de pegar embriones según lo establecemos nosotros acá con nuestra experiencia. Fíjense acá esta imagen que vemos en la transferencia de embriones como el medio de lavado, simplemente entra, atraviesa el cervix, entra al útero, se hace una especie de flushing, eso pasa a través de un filtro y en el filtro se evalúa si el embrión se queda a través de una lupa estereoscópica, hacemos el lavado, vemos si el embrión está allí y ese embrión se transfiere, ya bien sea cualquier calidad, porque como es muy limitada el número de embriones, también si vamos a la parte bovina, en la hembra bovina podemos extraer, no sé, 12, 15, 18 embriones con suerte, inclusive tengo reporte de mayor número, aquí en la yegua es uno solo, desde que hacemos todo este protocolo, generalmente transferimos lo que sea, bien sea blastocito expandido, más o menos, tardío, mórula, o lo que encontremos, se hace la transferencia a la receptora tratando de hacer un diagnóstico posterior de
del pegue del embrión. Obviamente que esto también se puede complementar con unas terapias adicionales. Una vez hablado todo esto de una manera, digamos, retrospectiva, hablamos un poco de la ultrasonografía, hablamos un poco de la inseminación artificial con semen fresco, con semen congelado, inclusive hablamos un poquito de congelación de semen macho, hablando un poquito de la transferencia de embriones. En la parte de biotecnología también es importante destacar lo importante de la sincronización de la ovulación. Esto en la industria es bastante bueno, ya que nosotros podemos tratar de manipular a nuestro beneficio a nivel de campo la ovulación, tratando de obtener los mejores resultados de preñeces y sobre todo de tiempo, donde obtenemos los potros, que es muy importante, sobre todo en pura sangre, porque realmente, según el país determinado, la calidad de los pastos puede cambiar enero, febrero, marzo, abril, mayo, y eso estimula bastante al inversionista, al propietario del criadero a tratar de obtener el mayor número de potros donde ellos consideran que pueden tener los mejores resultados económicos, de crianza, de fisiológicos y en líneas generales de resultados. Por eso es que es muy importante esta parte de sincronización de la ovulación. Vamos a hablar de unos tratamientos utilizados para sincronizar la ovulación y corregir algunas alteraciones del ciclo estral, que vamos a discutir más adelante, en las yeguas. Dentro de los trastornos del ciclo estral que encontramos en yeguas, se encuentran 4 que yo considero, según mi experiencia, que son los más relevantes. Estos 4 trastornos del ciclo estral son el anestro. Este anestro puede ser, como lo hablamos al principio de la presentación, puede ser estacional o también puede ser anestro al igual que las vacas por cualquier otra índole. También tenemos el estro persistente, que es la presencia de celo por un rango de tiempo ilimitado. Si nosotros hablamos de que el celo en la yegua dura entre 4 y 7 días, ustedes ven yeguas que pueden tener 15, 20 días en celo. Eso es un trastorno del ciclo estral que se denomina estro persistente, donde hay recepción al macho, pero no se logra la preñez. También podemos hablar del diestro persistente, que es una vez ese folículo ovula, se forma el cuerpo hemorrágico, el cuerpo lúteo, que se mantiene, no hay una luteólisis marcada y la yegua cae en ausencia de celo, que también puede ser en un momento de una temporada de monta bastante perjudicial para lograr el resultado que nosotros queremos. Y también un cuarto que podemos tocar acá es el ciclo irregular. El ciclo irregular simplemente, la yegua es muy regular normalmente en su comportamiento reproductivo. Yo en mi experiencia personal conozco yeguas que el celo les ha durado 6 días, mucho tiempo, y son de 6 días de celo. Inclusive los capataces, los que trabajan a nivel de criadero, que tienen experiencia, saben que esta yegua dura 6 días del celo, hay que servirla al cuarto o quinto día, inclusive a veces que lo hacen a ciegas, porque saben que la ovulación viene por allí y logran muy buenos resultados. Entonces el ciclo irregular es aquella yegua que en contra de la normalidad cambia su comportamiento en el ciclo, pudiendo generar esto alteraciones. Y también baja en la fertilidad. Las alternativas para el manejo del ciclo estral, que les puedo más o menos acotar, son muchas. Se vienen describiendo hace muchos años, de los años 80. La luz artificial, el principal punto, sabemos que la yegua es de fotoperiodo largo. La luz artificial es una alternativa que nosotros hacemos para tratar de estimular el ciclo estral en la yegua. Se lo describo aquí con el cursor. Fíjense que como la luz entra por la retina y produce una sensación de calor, sensación de para una alimentación al estímulo de la GNRH. La GNRH produce picos de FSH y LH que mantienen la ciclicidad ovárica en la yegua, y esto se manifiesta mucho cuando nosotros simplemente en días cortos estimulamos a las yeguas a nivel de box o de puesto con luz artificial, bombillos que pueden ir al gusto del veterinario pertinente, dándole más o menos unas 18 horas luz al día para que ella tenga sensación de que está en fotoperiodo largo y mantenga la ciclicidad. La GNRH se viene utilizando desde hace muchos años, por supuesto todo esto, uno con mejor resultado que otro, el de Norelin, que es un agonista de la GNRH, la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, muy utilizada en la parte de ovulación, prostaglandinas, ya bien sea naturales o sintéticas, el Altrenoies, de hecho hoy por hoy todavía es el principal producto utilizado
en el manejo del ciclo austral, en la industria equina, que es un progestágeno sintético. También tenemos progesteronas naturales más estradiol, que se utiliza, ispectina, que es un neuropéptido que también tiene un efecto muy importante, como vamos a ver más adelante, sobre la ciclicidad de las yeguas, y algunos dispositivos realmente más a nivel experimental que práctico, que se han llegado a utilizar, como el CRID, el TUB o el CIDER, en este tipo de industria. Nosotros con Viateca, que es una empresa venezolana ubicada en Perijá, que es venezolana de inseminación artificial y transferencia de embriones, también logramos adecuar un producto nacional a competir o entrar en el mercado para el manejo del ciclo austral, con muy buenos resultados, como veremos a continuación. Nosotros en este trabajo que hicimos, nosotros evaluamos un protocolo hormonal para el tratamiento de yeguas con alteraciones del ciclo austral a base de progesterona, en este caso MAP, hidroxiacetrato de progesterona y benzoato de estradiol, complementado con prostaglandina F2-alfa. Y comparamos los resultados retrospectivamente con los productos más o menos descritos en la lámina anterior. Dentro de estos objetivos específicos que nosotros establecimos en el trabajo de las manipulaciones del ciclo austral en las yeguas, nosotros determinamos el crecimiento folicular en respuesta al protocolo hormonal, en este caso el XHIT, que es el nombre comercial del producto, como lo vamos a ver más adelante. Vemos la respuesta ovulatoria por tratamiento y evaluamos la condición ovárica. Sabiendo que, también comparándolo con la parte de bovinos, en los protocolos de sincronización de ovulación o protocolos de hormonales en yeguas, llegan hasta la ovulación, no manejan tasa de fertilidad. Y esto se manifiesta porque no se maneja la industria equina como rebaño, sino que se maneja como individuo. No hay poblaciones muy grandes, sino que son poblaciones muy pequeñas, muy cortas, afectando esto también la N de trabajo, afectando esto también el número de yeguas o de ejemplares que pueden estar susceptibles en un momento determinado a un protocolo, y que tengan claro los veterinarios de campo que simplemente un producto a nivel hormonal que yo utilice y me genere a mí un crecimiento folicular adecuado, una ovulación de calidad, es suficiente para que yo tenga un resultado satisfactorio como profesional. Nosotros, en este trabajo que les voy a presentar a continuación, utilizamos 52 yeguas de 3 a 15 años de edad, de la raza cuarto de milla. Tomamos unas yeguas con ciclos irregulares, que fue una de las patologías del trastorno del ciclo austral que les describí anteriormente, unas yeguas con diestro prolongado, unas yeguas en anestro, y le colocamos el producto hormonal que se llama XHIT. En este caso aquí pueden ver la N de cada uno de los grupos, tomando con yeguas como ciclos irregulares, yeguas que tengan ciclos mayores o menores a 21 días, más o menos 4, por las yeguas con diestro prolongado, yeguas que tengan ausencia de celo por más de 25 días más presencia de cuerpo lúteo, y las yeguas en anestro cuando hay ausencia de celo por más de 25 días sin actividad ovárica. Generalmente estos protocolos que les voy a describir se utilizan bastante en la industria de pura sangre de carrera por la importancia y la premura de tener un resultado reproductivo adecuado. Este producto que les presento a continuación es un protocolo que se utiliza por 10 días continuos, por vía intramuscular, una inyección de 2 ml, y entre 12 y 24 horas, en este estudio fue 24 horas después, aplicamos una dosis de prostaglandina F2-alfa. Como ven, la prostaglandina F2-alfa utilizada en yeguas también es la mitad de la dosis de lo que se utiliza en el bovino. Otra diferencia importante, porque la yegua es mucho más sensible a la prostaglandina F2-alfa, aparte también produce signos adrenérgicos, y muchos trabajos de campo demuestran que una yegua con presencia de cuerpo lúteo y 5 miligramos de prostaglandina F2-alfa ya es sensible a una luteólisis sin ningún problema. Entonces, generalmente, por medidas de seguridad, se establece como una norma más o menos mundial la utilización de 12.5 miligramos de prostaglandina F2-alfa, que es la mitad de dosis de bovino, para las yeguas, produciendo estos signos importantes adrenérgicos como sudoración, inclusive se miran los flancos, el criador o el capataz generalmente se pone nervioso, porque la yegua inclusive a veces puede producir dolor, puede tener signos de cólico, pero generalmente pasa rápidamente, de unos 30 a 45 minutos. Entonces, ¿qué hicimos en este trabajo? Nosotros monitoreamos la actividad folicular y la ovulación en los días que están descritos en la lámina, en el día 0, el día 5, el día 7, 9
13 y 19, después de aplicar la prostaglandina P2-alfa. Obviamente, nosotros al romper el cuerpo lúteo y hacer un corte abrupto de la progesterona, estimulamos la GnRH y con ello el crecimiento folicular. Se determinó el número de folículos y se estableció y se midió también la presencia de un folículo dominante hasta la ovulación. Eso fue lo que se hizo en este trabajo. Nosotros aplicamos análisis estadístico, donde se hicieron en los grupos anteriormente descritos una distribución de las yeguas que ovularon y las que no ovularon, principalmente de la prueba F de Fischer, tomando un valor de significancia para los grupos. Entre ellos, y se hizo una asociación entre el tratamiento con Equigit, que es el nombre comercial del producto de Viateca, y las yeguas control. Más o menos lo que evaluamos, fíjense aquí cómo esta lámina lo describe. Nosotros en yeguas con ciclos irregulares y Equigit, de las 18 yeguas que establecimos tratamientos, hubo un crecimiento folicular de un folículo que alcanzó 35 milímetros en promedio en el momento de la ovulación. Nosotros en yeguas con controles vimos un crecimiento folicular de 30 milímetros, o sea que hubo una diferencia estadísticamente significativa con P menor a 0,05 entre el grupo tratado y el grupo control. Cuando nos vamos a yeguas con diesto prolongado, también vemos una diferencia en el crecimiento folicular importante de 34 del grupo tratado contra 21 del grupo control. Esto también me da a mí una P menor a 0,05 y una significancia importante entre el uso de Equigit en yeguas con diesto prolongado y en yeguas control. Por último, en el anestro, nosotros tratamos 6 yeguas con Equigit en anestro y dejamos 9 de control y vimos también una significancia en el diámetro folicular alcanzado, por lo menos después de retirar el protocolo, y una importancia también en la estimulación de la ciclicidad. Esas yeguas que utilizamos el producto o los productos determinados entran, si por lo menos no salen inmediatamente del anestro profundo, por lo menos si despiertan la actividad ovárica y vienen resultados mucho más cerca. Todo esto complementado también en muchos casos con terapias exógenas. Cuando medimos respuesta ovulatoria, siguiendo con el trabajo anteriormente descrito, vemos que de las 18 yeguas tratadas con Equigit con ciclos irregulares, hubo un 83% de ovulación y un 12.5% de ovulación en la yegua control. Por lo tanto, hubo una significancia importante en la tasa ovulatoria. Igualmente hubo significancia en las yeguas con diesto prolongado tratadas con Equigit y las yeguas con diesto prolongado en el grupo control. Y en las yeguas con anestro también hubo una significancia, aquí están los valores de P abajo descritos según el grupo, importante entre las yeguas tratadas y las yeguas control. Entonces, siguiendo con el trabajo, hubo un índice de desigualdad en una prueba que se hizo de regresión logística en yeguas con ciclos irregulares, donde se adecuaban y respondían 35 veces mejor tratándolas con un protocolo hormonal que no haciéndolo. Entonces, realmente para nosotros los veterinarios a nivel de campo, sin duda alguna, que cualquier método hormonal de una buena eficiencia nos ayuda bastante a mejorar la tasa de fertilidad, sobre todo en la raza de pura sangre, donde los tiempos y las temporadas de monta son tan estrictas. Podemos más o menos discutir que en las yeguas con ciclos irregulares y el producto Equigit, el producto de Viateca, la ovulación ocurrió más o menos a los 10 días en promedio después de aplicar la prostaglandina P2-alfa. Esto más o menos coincide con algunos datos de Leblanc, que es un investigador en la parte de reproducción que también utilizó otros protocolos con progesterona y estradiol, más o menos coincide. En yeguas con diesto prolongado hubo una ovulación 12 días después de colocar la prostaglandina, y en las yeguas con anestro también hubo una ovulación de más o menos 10 días con inyección de la prostaglandina. Entonces, en conclusión, sabemos que este tipo de productos tienen muy buen resultado en la manipulación del celo y la sincronización de la ovulación en la yegua. Comparando el Equigit, que fue el producto que trabajamos acá, con otras alternativas muy utilizadas a nivel mundial, tenemos más o menos algunas particularidades que indicar. Por lo menos el Altreno Yes, que su nombre comercial es el Regumay, el producto que les comenté que era muy utilizado, comenzó a trabajarse en el año 83 y realmente fue el primer producto que tuvo una aceptación muy marcada, como pueden ver en esta lámina. Estos fueron los primeros estudios que se hicieron del producto, donde yeguas tratadas con
con Regumen entraban en celo en una significancia mucho mayor a las yeguas no tratadas. Esto sobre todo en estudios en Estados Unidos, donde se generaba el anestro estacional. Entonces, realmente, eh, vuelvo a lo mismo, estos protocolos de progesterona, progestágenos, son muy importantes en la industria equina para mejorar los resultados de fertilidad. Hablando acá con los protocolos hormonales utilizados, tenemos la efectividad del Regumen, como lo describimos anteriormente. Estas son unas esponjas intravaginales que en algún momento Thompson y colaboradores utilizaron impregnadas con LH y FSH y vieron también cómo el grupo de las yeguas tratadas respondían con niveles de LH, exhibición de celo y folículos mayores a 20 milímetros en una proporción mucho más marcada, con una significancia bastante contundente sobre el grupo control. Entonces, realmente todos estos protocolos hormonales generan una muy buena respuesta, ya bien sea per se el gusto de cada veterinario a nivel de campo. Estos son unos trabajos que se hizo Will en el año 2002 con PRIT, dispositivo intravaginal, donde vio que después de retirar el dispositivo, las yeguas entraban en celo entre los 1 y los 6 días, más o menos describiéndolo con la ciclicidad ovárica. Siguiendo adelante, vemos también cómo en trabajos que se hicieron comparando unos dispositivos como el CIDER y el TUBE, se trataron 15 yeguas en cada grupo y la tasa de estro fue igual. Una vez retiraron el dispositivo, la ovulación también fue muy buena y también la tasa de celo fue muy buena. Entonces, en conclusión, como también lo establece aquí la Roca y colaboradores en el año 2006, todo lo que se viene haciendo desde el año 80 hasta la fecha determina cada vez más la importancia de estos métodos de manejo y manipulación del ciclo estral en la yegua para mejorar efectividad. Todo esto tomando la industria pura sangre como pilar fundamental, arrastrando también a otro tipo de razas como cuarto de villa y paso fino, de mucha relevancia en los últimos tiempos. Este es un neuropéptido de uso más o menos nuevo, alrededor de 10 años, que se llama quifectina, donde se dan cuenta ellos que las concentraciones de LH en yeguas que vienen con que no vienen ciclando, porque están en un momento de fotoperiodo corto, aumentan de una manera bastante importante después del tratamiento, produciendo todos estos asteriscos que ven acá arriba, una significancia desde el punto de vista estadístico contundente que determina que la quifectina tiene un muy buen efecto en estimular la ciclicidad ovárica en yeguas en anestro estacional y en fotoperiodo corto. Imagínense ustedes la importancia que puede generar esto y presentar esto en países desarrollados con las estaciones, las 4 estaciones. Como conclusiones generales y alguna discusión, Visuet y colaboradores en el año 2013 valoran también el efecto de la progesterona utilizando 3 protocolos. Ellos colocaron Altrenoies por 11 días y un dispositivo como el CIDER por 8 y 11 días. Y también aquí vieron cómo los folículos preovulatorios en el tratamiento número 1 con Altrenoies fueron superiores a el tratamiento con el CIDER. Y también con respecto a la ovulación en día fue 13.8 días después culminado el tratamiento. Entonces, realmente aquí demostramos por qué el Altrenoies hoy por hoy, este progestágeno, sigue marcando la pauta en la industria en la manipulación del celo en las yeguas. Otros resultados ven como Aurich en el año 2011, en generalidades, el folículo preovulatorio en la yegua alcanza una media de 40 milímetros. Nosotros aquí en el trópico podemos establecerlo de 35 en adelante, inclusive un poco más pequeño, llegó a óvulo un poco más pequeño también, con excelente fertilidad. Más bien, Glassar en el año 2004 promueve el uso de Lorelin para tratamientos en yeguas. Dennison en el año 2006 dice que al culminar un protocolo con progestágeno se produce una liberación masiva de GnRH, FSH principalmente, y con ello un crecimiento folicular satisfactorio. Entonces, esto más o menos para discutir los resultados anteriormente establecidos. Cox y colaboradores en el año 2009 dicen que los folículos menores a 30 milímetros ovulan con presencia de HCG, en este caso es la gonadotropina clorhídrica humana, sin detrimento de la calidad del embrión. Esto también nos produce a nosotros los veterinarios de campo que trabajamos con biotecnología, con inseminación artificial o yeguas que ovulan pequeños, el uso y de mejorar la ovulación con este tipo de
metodologías hormonales. Decord en el año 2008 dice que a mayor estradiol, mayor LH, mayor ovulación, son como generalidades que complementan lo que venimos describiendo anteriormente, y DIRS en el año 96 promueve el Altrenoyes como un método eficaz para la ciclicidad en las yeguas, el crecimiento folicular y la ovulación, un promedio de 5.7 días. En conclusiones generales, basándonos en el XHIT, podemos concluir que la utilización de 15 miligramos por ml de medroxetrato de progesterona y 10 miligramos de benzoato de estradiol por 10 días continuos, junto con 12.5 miligramos de progesterona P2 alfa, 24 horas después, indujo la ovulación en un alto porcentaje de las yeguas tratadas. El XHIT indujo la ovulación con un alto porcentaje en yeguas con ciclos irregulares, 83%, en yeguas con diesto prolongado, un 75%, y en yeguas en anestro, un 50%. Esto más o menos complementa lo que basan las literaturas anteriores del año 83 en adelante, que sigue siendo el anestro, digamos que el trastorno del ciclo menstrual con mayor importancia en la industria equina, lo cual demuestra su alto potencial como alternativa terapéutica en condiciones reproductivas en la yegua. Hasta aquí la presentación, dando las gracias nuevamente al comité organizador, a todos ustedes por su atención, y estamos para servir. Espero que les haya sido de utilidad la presentación que le expuse en el momento. Muchas gracias.